No juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán con la medida que midan, los medirán. Bienvenidos, vamos a meditar hoy el Evangelio del día 23 de junio 2025, día lunes. Bienvenidos todos a la reflexión del Evangelio el día de hoy. El Señor es el que nos guía. Quédese hasta el final y verá qué bueno es el Señor. Lectura del libro de Génesis, capítulo 12, 1-9. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país y tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldiciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor, y con él partió también Lot. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Abraham llevó consigo a Sarai, su esposa, y a Lot, su sobrino, con todos los bienes que habían acumulado y los esclavos que habían adquirido en Harán, y salieron en dirección a Canaán. Llegaron a Canaán y Abraham atravesó el país hasta la región de Siquem y llegó a la encima de Moré. Por entonces habitaban allí los cananeos. El Señor se le apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Entonces Abraham edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. De ahí pasó a las montañas al oriente de Betel y plantó su tienda entre las ciudades de Betel al poniente y de Ai al oriente. También allí le construyó un altar al Señor e invocó su nombre. Luego se fue trasladando por etapas hacia el sur. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 32 le respondemos: en el Señor está nuestra esperanza. Feliz la nación cuyo Dios es el Señor. Dichoso el pueblo que escogió por suyo. Desde el cielo el Señor atentamente mira a todos los hombres. El Señor está nuestra esperanza. Cuida el Señor a aquellos que no temen. En su bondad confía, los salva de la muerte, y en época de hambre les da vida. En el Señor está nuestra esperanza. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstranos bondadoso con nosotros, pues que en ti, Señor, hemos confiado. En el Señor está nuestra esperanza. Aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículo 1-5. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no juzguen y no serán juzgados, porque así como juzguen, los juzgarán, y con la medida que mida, los medirá. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara te dices a tu hermano: déjate quitarte la paja que llevas en el ojo, cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócritas, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que lleva en el tuyo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, hoy el Evangelio nos trae una buena noticia. El Evangelio de hoy es que nos da
una respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que vivir como cristianos? Cuando nosotros estamos en el mundo, se nos vienen muchos pensamientos o vemos muchas actitudes o vemos muchos ejemplos o vemos lo que hace la gente. Pero muchas veces nosotros criticamos o muchas veces nosotros juzgamos a las personas. A veces sin saber o a veces lo hacemos premeditados. Ahí está el problema. La escritura nos dice claramente que nosotros no debemos juzgar a nadie. Como quien dice que haga la gente como quiera. No es así. Nosotros tenemos que juzgar espiritualmente. Si tenemos algo que tenemos que juzgar, lo hacemos, pero conforme de la palabra del Señor, conforme a lo que Dios nos ha enseñado para poder guiarnos en el camino. Pero hay algo también muy importante de nuestras actitudes. Si nosotros no hemos encontrado con Dios, si nosotros no hemos caminado con Dios, o quiere decir, si nosotros no vivimos en una comunidad que la gente nos conoce, porque muy fácil es, voy a juzgar, me voy a ir a los Estados Unidos, por ejemplo, voy a criticar a la gente, pero como no me conocen a mí, posiblemente van a decir, este sí está poniendo las órdenes o está corrigiendo, pero sin conocerme. Pero cuando ustedes y yo nos conocemos, sabemos cómo caminamos, conocemos nuestra vida cristiana, entonces sí podemos juzgar por el camino correcto lo que Dios nos dice. Por eso nos dice claramente, no juzgue a los demás y no serán juzgados. Ustedes, porque la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, serán usado para ustedes. Es lo que dice la Biblia latinoamericana. Pero vamos a ver lo que dice el apóstol San Pablo a los Romanos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Miren lo que nos dice acá la escritura. Dice, por lo tanto, amigo mío, si eres capaz de juzgar y no tienes disculpa, mire, si nosotros somos capaces de juzgar y no tenemos disculpa, te condenas a ti mismo. Ahí está el problema. Cuando yo estoy juzgando y camino mal, actúo mal, hago las cosas mal y voy a juzgar a los demás, ¿cómo voy a condenar? ¿Cómo voy yo a juzgar? Me estoy condenando a mí mismo. ¿Qué más dice? Cuando juzga a los demás, pues tú haces lo que estás condenando. No nos parece bien que Dios condena a los que hacen tales cosas, pero tú que haces lo mismo, piensas que escaparás del juicio de Dios, porque tanto tú como el condenado y a los demás. O sea, cuando nosotros estamos juzgando y sabemos que no estamos caminando bien conforme a la voluntad del Señor, estamos actuando muy mal. Pero aquí viene más todavía. Miren, nos dice también Romanos 14:4. Dice, ¿y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Oiga lo que dice. ¿Quién soy yo para criticar al servidor del otro? Si se mantiene en pie o cae, es asunto de su patrón. Pero no se cae porque su Señor tiene poder para mantener en pie. O sea, no podemos poner en disciplina a las personas, sino más bien lo que tenemos que hacer es hablar con la palabra de Dios. Ahí ellos, si quieren corregir su vida o no, pero con la palabra de Dios, porque no podemos juzgar y criticar con toda severidad o con toda autoridad que usted está actuando muy mal y te vas a ir al infierno. Eso es un juzgar que no podemos hacer lo que dice la escritura. Queridos hermanos, es muy delicado es cuando nosotros juzgamos a alguien sin saber, sin conocer,
¿Qué es lo que estamos haciendo? Y por eso vamos también a Santiago, sí, Santiago 4:11, lo vamos a ver también esta parte. Santiago 4:11 nos dice algo muy importante. Dice, hermanos, no se critique unos a otros. Mira lo que dice el apóstol San Pablo. Hermanos, no critiquemos los unos a los otros. El que habla mal de su hermano o se hace juez, habla contra la ley y se hace juez de la ley. Pero a ti que juzgas a la ley, ¿te corresponde juzgar a la ley o cumplirás? Uno solo es juez, aquel que hizo la ley y que puede salvar y condenar, pero ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Ahí está la respuesta. ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? Es que muchas veces nosotros creemos que tenemos toda la autoridad y hacemos las cosas. No es así. Nosotros tenemos la escritura. Nosotros podemos corregir con la palabra del Señor. Para eso dejó sus embajadores. Para eso nos dejó los dones y carisma. Para eso nos dejó, el Señor nos escogió para corregir, pero con la palabra de Dios y conforme del Espíritu Santo, para que nuestra corrección camina conforme a la voluntad de Dios. Pero no podemos juzgar si no estamos dentro del camino del Señor. Pero que también tenemos que estar dentro de una iglesia donde podemos ser enviado como una autoridad, como un mensajero, como una misión, como que es realmente que podemos no juzgar totalmente o mandarle a votar todas a las personas, no, sino que conforma el corazón de Dios en la palabra para poder juzgar. ¿Qué más dice también? Sigamos. ¿Quién soy yo para juzgar al prójimo? No, nadie. Pero aquí viene algo muy importante. Miren, nos terminamos con Gálatas capítulo 6, versículo 1 en adelante. El apóstol San Pablo le fue a decir a los Gálatas. Los Gálatas estaban confundidos. Los Gálatas tenían un problema, pero lo vamos a ver desde aquí. Hermanos, dice, si alguien cae en alguna falta, ustedes los espirituales, corríjanlo. Ahí que está. Si vemos a alguien que está cayendo, por ejemplo, ¿en qué forma? Tal vez está cayendo en un pecado de adulterio. Hermano, esto no está bien. Dios no le es permitido, no lo es agradable ante los ojos del Señor en ese pecado, porque ese pecado puede llevar a la muerte. O por ejemplo, alguien cae en una fornicación, los que se casan sin la gracia de Dios, sin ser autorizado por el Señor, a través de sus ministros. Entonces se le dice, mire hermano, usted está en un pecado, lo que tiene que hacer es corregir, entra, cásate y listo. Así el Señor, eres tú el Hijo de Dios, eres tú escogido por el Señor y puedes dar testimonio de Él, que Él ha cambiado la vida, Él te da una bendición, Él te va a bendecir, todo lo demás. Una cosa. Por ejemplo, otra cosa, si alguien está robando, hermano, el robo es un pecado. Eso no está bien. Y Dios condena todas esas actitudes. ¿Qué hacemos? No estamos juzgando, no estamos poniendo en tela de juicio a la persona, sino que estamos corrigiendo conforme la palabra del Señor. Por ejemplo, si vamos a Gálatas 5:19. En Gálatas 5:19 está la lista de pecado, los que están en adulterio, los que están en fornicación, los que roban, los borrachos y todos los demás pecados que no pueden, que no es agradable ante los ojos de Dios, que no pueden caminar con Dios porque hay un pecado que el Señor aborrece. Otra cosa, al final de este versículo nos dice, hay pecados, los que son
los que tienen problemas, los marticidos, los particidos, marticidos, algo así, donde dice, "Tú, no por tiempo no podemos leer, los que roban, los que son altaneros y todos los pecados, y también los que hacen la división. Aquí hay otro problema, los que dividen la iglesia. Es un pecado también que está dentro de ese listajado. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Es presentar la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Es hablar de la gente para que se convierten o para que se convierten en sus malas actitudes, pero yo también tengo que ser convertidos, porque aquí dice, si yo no puedo juzgar, pero si yo también tengo una viga grande en mis ojos, tengo que quitar primero el mío para poder decir a los demás, hermano, esto hay que hacer. Entonces, ¿qué más dice aquí Gálatas 5? 6:1 dice, corrígenlo con espíritu de bondad. Piensa en ti mismo, porque tú también puedes ser tentado. Aquí está. No podemos decir, vanagloriarme, yo ya estoy libre, yo ya estoy salvado, yo ya tengo la gracia, yo ya estoy listo para ir al cielo, como me han dicho unos a mí en estos días, y me dice, yo ya soy salvo, yo ya no tengo pecado. Eso no se debe decir como dice la escritura. No podemos decir esto porque podemos caer mientras que estamos caminando en la tierra, mientras que vivimos alrededor del pecado o que es el pecado, que es una sombra que llevamos. No podemos estar libres delante del Señor el día que nos muramos. Ahí termina la plenitud completa si podemos, sí, estar libres delante del Señor. ¿Qué más dice? Puede caer tú también, dice, va, o puede ser tentado. Lleva las cargas unos a otros. Mire, lleven las cargas unos a otros y así cumple la ley de Cristo. Si alguno se cree algo cuando no es nada, se engaña a sí mismo. Cuando yo creo, ya estoy perfecto, ya estoy bien, yo ya no necesito de Dios, o ya no quiero escuchar la palabra de Dios, que escucha a los demás, que oran los demás, que se hinca delante del Señor los demás, yo ya estoy bien. Estamos en un gran error. Todos somos hijos del Señor y todos debemos trabajar para el reino de Dios. Y todos tenemos que dar un testimonio bien que también necesitamos de Dios. Pero hay muchos que ya no quieren necesitar de Dios. Hay muchos que que ya se creen santos, que ya se creen perfectos. Y esto no es así lo que dice la Escritura. Nosotros tenemos que estar bien controlada nuestra vida. ¿Qué es lo que hacemos? Porque somos tentados en cualquier momento, estamos cometiendo un gran error. Queridos hermanos, Gálatas nos afirma que debemos corregir con Espíritu Santo o espirituales. Dice aquí, mire lo que dice aquí. Lo vuelvo a leer. Si alguien que cae en alguna falta, ustedes los espirituales corrígenlo con espíritu de bondad. No podemos mandar al infierno a nadie. No podemos decirle a alguien, usted está en el error. Mire, hay algo muy importante de nosotros. En esta iglesia tenemos la tradición, el magisterio y la palabra de Dios. Nosotros tenemos documentos. Si alguien está fallando y le decimos, hermano, esto no está bien, litúrgicamente no se puede hacer esto. Estoy hablando con documentos, porque para eso está el magisterio, que es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces no voy a decir yo me parece bien que no está bien y estás mal, o lo corta de una vez al hermano, o le digo que no, ahí está el documento. Por ejemplo, algo malo que está actuando en la parte litúrgica o en la mesa del Señor o en el altar del Señor o está profanando las cosas, pues ¿qué tengo que hacer? Mi deber es presentar los documentos, dice el magisterio que esto no está bien y eso hay que corregirlo. Eso no estoy juzgando mal, eso no estoy mandando a otro lado a la persona, no estoy rechazando, en lo contrario, estoy instruyendo. Por eso dice Santiago 5:19, dice, si alguien sale de la verdad, ¿qué significa eso? Dentro de la liturgia o dentro de la tradición o en la palabra de Dios, alguien se sale mal, ¿qué tenemos que hacer? Si alguien
sale de la verdad y si un hermano hace volver, dice, se perdonan muchos pecados. Queridos hermanos, no es hablar por hablar, sino que tenemos que corregir con palabra del Señor. Así que muchas gracias, que el Señor les bendiga en este día especial.